desactivar, es progresar y transformar, es repensar para crecer, darle más fuerza a lo que es, con cada idea iluminar y a cada paso conectar, con cada historia emocionar, abrir el mundo y proyectar otra vez, mismo canal. Esto es StreamYard. Esto es StreamYard. Buenas. Una nueva emisión de StreamYard. Y la verdad estoy contento por este programa que armamos, que va a estar buenísimo. Es la primera vez que tengo a un conductor invitado, que es el señor Nacho Girón. ¿Cómo le va? Vamos, Vos ¿cómo me estamos? cambiás el apellido a propósito, pues sabés que me molesta. ¿Por qué? No, porque es Girón. Bueno. Pero hacemos Pero siempre detrás ese paso de comedia. Pero ¿vale? siempre te digo Girón. Sí, por eso ya quedó. Mirá qué prominente esto, estar acá. Yo te veo siempre, te lo he contado. Estoy muy contento de que hagas este stream y que me invites como conductor para hacerte la segunda. Me mete una presión tremenda. Mirá que vengo de conducir muchas horas con Nati Jota, por ejemplo, en otro lugar. Y nunca sentí tanta presión como ahora. ¿En serio? Sí. No, Sí, no, porque tú sos imponente. no, Sí. no seas tonto. Sí, no, por favor. No, gracias, ¿verdad? Espero estar a la altura. La verdad que gracias por venir. Para mí es súper importante que te sacás, sos un grosso del periodismo político y demás. Estás en todos los medios, bueno, en CNN, estás en Olga. Medio como que en cadena nacional. Mi familia cuando me quiere encontrar prende algo. No, de hecho, obviamente, de tenerte acá, sé que en un ratito tenés que salir al aire, así que seguro en un ratito rajás. Sí. Pero bueno, gracias. Porque gracias. trabajo en CNN en español, en la Claro. cadena internacional, y todos los días estalla algún lío en el mundo. Entonces, bueno, tengo que ir a conducir un especial. Bueno, pero hoy me tenés que ayudar. Me encanta. Así que. Aparte, ¿qué invitados trajiste? No, pero ¿por qué me tenés que ayudar? Hoy tenemos un programa que yo creo que es muy interesante en lo que tiene que ver con la relación entre las comunicaciones corporativas y los asuntos públicos, o los public affairs. Pero antes de eso, hay que vender el programa y por favor a todos, ¿vos te suscribiste ya? Sí, pero por supuesto. los Obvio, primeros. bueno, a todo el mundo, Fan. por favor, suscríbanse a StreamYard OK en YouTube. Si nos están siguiendo en YouTube, se pueden ver los capítulos también Súper fácil, en ¿eh? Spotify, Sí. en Instagram. En Instagram, bueno, hacemos unos cortes, unos reels que muestran un poquito los que van siendo los capítulos. Sí. En LinkedIn, en TikTok, bueno, hoy en todas las redes sociales como StreamYard OK. Exacto. Y aprovecho ya que estamos, agradezco también un poco a quienes nos acompañan, que bueno, es el Círculo DIRCOM, es el Consejo de Relaciones Públicas, ACASIA, que es la Asociación de Consultores de Comunicación Interna, la Red de Comunicación Interna Corporativa y unas marcas que también hacen posible que StreamYard esté al aire, que es Stanley con Grupo Mendizábal, Noticias D y Falasco Wines, que va a permitir que se lleven un rico regalito. Lindo. Antes de nada, agarro un poco mi termo de Stanley, Qué que bien. así nos permite tomar mate mientras charlamos. Vas a compartir, ¿no? Sí. Sí. ¿Querés que te haga yo? Porque yo soy el invitado. Ah, así que te puedo claro, hacer tenés, sentir bien. sos el No, copiloto. yo te hago completo todo. O sea, Sí. que vas mate. Sí, olvídate. Bueno, pero dale, mira, te convido el primero. Ahí va. Espectacular. Ahí va. Pero bueno, antes que nada y empezar, voy a presentar a nuestros invitados estrella. Está con nosotros Santiago Rossi, que es director general de Arena Pública Consultores. Gracias por la invitación. Un placer, Santi. Juan Pablo de Santis, gerente de Asuntos Públicos de Voilà. Gracias, Fer, por la invitación. Muy bien, gracias por estar. Y Diego Buranello, que es director de Asuntos Públicos y Corporativos del Conosur de Danone. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien presentado? ¿Le dije bien los apellidos? Muy bien. Bueno, y el señor Nacho Girón, Guacho, ¿ves? periodista político, Gracias. que hoy nos va a ayudar y nos va a acompañar a charlar un ratito. Espérame que quiero acá, voy a armar un segundito. Ahí está, listo. Yo mientras te voy haciendo Sí, más. dale, vos se va. Sí, porque esto Ahí está, listo. Todo organizado. En primer lugar, a ver, la idea de armar este programa es entender cuál es la relación que existe entre las comunicaciones corporativas y el área de asuntos públicos, porque además, en muchos casos,
sabemos que el área de asuntos públicos pertenece al área de comunicaciones corporativas, o sea, todos uno. Mi idea es que estén presentes 2 directivos de empresa y que esté Santi, que es consultor, y bueno, en el caso de Nacho, Sí. que está como conductor invitado, porque también él, del lado de la prensa, es quien recibe un poco el trabajo que hace Santi como consultor a través de ustedes como empresa. Está todo el círculo. O sea, tenemos todo el círculo armado. Entonces, vamos a charlar un poco para que sepan, hay muchos chicos que están estudiando relaciones públicas y comunicaciones, hay mucha gente que trabaja en comunicaciones, entonces algunos les aclararemos, otros aprenderán, así que va a haber, Ah, perfecto. ¿quién empieza? Y siéntase como en casa, vamos, distendido. ¿Quién arranca? ¿Diego? ¿Juan Pablo? ¿Santi? Yo no tengo arranco por ser el consultor. Arranca vos Dale, por dale. el más señor. A ver, en el caso de la consultoría, a ver, los asuntos públicos para mí en lo personal es un paraguas que engloba a la comunicación. O sea, porque los asuntos públicos tienen esa lógica de intermediar entre lo público y lo privado, entendiendo o intentando entender la lógica de la agenda pública, que eso es lo más complejo, digo, si lo miramos solamente desde Argentina, pero también en la región. Entonces, en ese sentido, el consultor es ese, yo lo llamo el doble 5, ¿no? Ese tipo que ayuda a despejar o abrir la cancha para que el corporativo pueda llegar. Hay también cuestiones quizás a veces de vedetismo profesional, de ver hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. La mirada del consultor externo también es interesante desde el punto de vista que en la relación con la política te da una posibilidad de llegada distinta al corporativo, porque por lo general puede ser que venga de la política, entonces hay un vaso comunicante, hay un diálogo común, hay un sentido de pertenencia, que eso también me parece importante, porque el político, por lo menos aquí en Argentina, a veces es medio reticente de sentarse en esa conversación y está bueno encontrar esa figura de intermediación o de traductor, ¿no? Creo que también es un poco el rol que tenemos nosotros. Si tuviera que definir, digo, hay como 3 columnas fundamentales, lo que es la anticipación, lo que es la accesibilidad y después el análisis del contexto, que ahí entra de lleno quizás toda la mirada periodística, ¿no? Es ayudar a entender a una compañía por dónde puede ir esa agenda pública y cuánto le incide en el negocio, ¿no? En líneas generales sería eso. O sea, un consultor es un intermediario. Sí, En este caso. tiene esa figura de intermediario, esa figura de anticipar, de llegar a lugares que por ahí el corporativo no puede. O sea, Claro. no porque no tenga acceso, pero sino a veces es bueno llegar desde el externo. En algún punto, para mí lo más importante es el análisis que uno puede hacer del contexto y hacia dónde puede ir el escenario, ¿no? Que creo que es a la hora de la toma de decisiones de las empresas es voy por acá, voy por allá, juego con la provincia, juego con el gobierno nacional, me busco una alianza con el municipio. O sea, los intereses son muy diversos y todo muy auditado por un ciudadano empoderado, ¿no? Vos tenés un tipo que desde el consumo está diciendo si esto me gusta o no me gusta, y en ese sentido lo sufre la política, pues lo hemos visto en todo el 2025, cómo la agenda pública fue cambiando desde las elecciones de principio de año de mayo, donde el gobierno nacional tiene una agenda favorable en la elección local de la ciudad, después en la provincia de Buenos Aires en septiembre con ese golpe por parte de lo que sería la oposición al gobierno nacional, y en la elección de octubre con un escenario favorable. Eso pasa en 9 meses. La Argentina hace unos años, y Diego lo sabe muy bien también, digo, por el conocimiento de la política, tenía como tiempos como más largos, ¿no? More Araujo tenía un libro que se llama La Argentina bipolar, ¿no? Que iba de un lado al otro, o Muraro, que hablaba de los 10 años, de los ciclos políticos. Hoy los ciclos políticos son muy vertiginosos. Y en eso es importante esa figura del corporativo y quizás desde la consultoría. Excelente. Diego. Sí, recién citó el concepto de, digamos, por ahí cuando vos hablas de asuntos públicos se piensa que sos la persona que tiene el teléfono del funcionario, que se sienta con el funcionario, virome en mano, negocia una resolución, una ley, una decisión y se vuelve a su oficina o se vuelve a su casa. Eso cada vez ocurre menos. Citaba Santiago el concepto de ciudadano empoderado, es decir,
en el caso nuestro, el caso de Danone, las comunicaciones corporativas y los asuntos públicos dependen de la misma área porque te diría que casi todo, no podría decir el 100%, pero casi todos los planes de asuntos públicos tienen un plan de comunicaciones. Y un plan de comunicaciones para hablarle al ciudadano, para que sea también el ciudadano quien reclame. Antes que avances, ¿qué hace un director o un gerente de asuntos públicos en una empresa? Describime el perfil. A ver, bueno, depende del momento, como dice Santiago, el momento de la política. No, pero técnicamente, o sea, vos- yo me dedico a esto. O sea, contale a un chico que está estudiando y que está bien, quizás en un libro lo dice, pero yo prefiero que lo digas vos, que sos una Sí, persona sí. de muchísima trayectoria, de muchísimos años, que sos un gran profesional de los asuntos públicos de Argentina. Cuando llegás y después te servís un café o un mate, ¿cuál es tu función? El gerente de asuntos públicos está sentado en la mesa del CEO todos los días. Ok. Primero, digo, me parece que es muy importante, digo, y si vos decís que hay chicos que están estudiando, sepan que, digamos, la agenda regulatoria de las compañías vino para quedarse. Ok. ¿Qué es una agenda regulatoria? Vos tenés, a ver, no importa el nivel o el tipo de compañía. Hay compañías que están más reguladas que otras, Ajá. pero cualquier sector de la economía depende por acción u omisión de una regulación del Estado. Puede ser de tu ministerio natural, Ministerio de Salud, si eso es una obra social, o en el caso de Danone, el Ministerio de Salud es muy importante, el Ministerio de Economía, el Congreso. Entonces, lo fundamental, si querés, el primer día que entras a esa compañía, te sentás con el CEO, te sentás con el comité de dirección y tenés que entender cuál es el plan estratégico del negocio y cuáles son Ok. las necesidades Bien. para que ese negocio ocurra desde el punto de vista regulatorio. Como siempre pasa, y digamos, la idea de la agenda setting, ¿no? Es decir, cualquier funcionario tiene el tiempo cerebral para prestar atención a pocos problemas. Y siempre le presta atención a los problemas más urgentes, a los más graves, a los que pueden llegar a los medios más rápidos, a los que pueden llegar al presidente más rápido, Ujú. o a quien considere que eso le pueda afectar. Y generalmente, salvo casos puntuales, tu agenda de reformas o de necesidades desde el punto de vista de asuntos públicos no está en ese listado. Entonces, por eso digo que la comunicación es una palanca fundamental de la estrategia de asuntos públicos, porque vos lo que tenés que generar muchas veces es una construcción de abajo hacia arriba de una necesidad de reforma. Porque digo, lógicamente el funcionario cuando se sienta con vos o con Santiago, si Santiago está intermediando una compañía, sabe que a la corta o a la larga estamos hablando de una mejor estructura de costos o un beneficio para vos como compañía. Ahora es distinto cuando ese funcionario tiene un sector social que en realidad está pushando por un cambio que beneficia a la gente. Y digo, vos podés hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, no significa que estés mintiendo si haces una o la otra. Pero hoy, porque aparte es como de vuelta, como dice Santiago, hay funcionarios que duran días. Entonces, tener el WhatsApp o ser amigo de no te dura nada. O sea, vos tenés que trabajar como si no conocieses a nadie. Entonces, y eso necesitas a la comunicación seguro. Y la comunicación, perdón, y con Sí, esto cierro. sí, sí. La idea de la comunicación no como un lugar donde, porque yo comunico, voy a vender más toneladas, ¿no? Bien. Es otra cosa de lo que estamos hablando. Y entonces Juan Pablo, si hablamos de trabajar y hablamos de la relación que existe entre la comunicación y los asuntos públicos. Sabemos que la comunicación, uno de sus ejes, es trabajar por fortalecer la reputación corporativa de la empresa. ¿Cuánto tienen que ver los asuntos públicos en esa parte? ¿Cuánto trabajan ustedes o cómo trabajan ustedes con el departamento de comunicaciones? O si es el mismo área, obviamente. ¿Cómo incide la construcción de la reputación? A mí me gusta más el término confianza que reputación, porque la reputación es como el buen track record que vos te hiciste Ahí. por las acciones Ajá. que vos tomaste a lo largo de un tiempo. Pero la confianza creo que es una instancia superadora porque esencialmente es cuando la otra persona tiene la confianza o tiene la certeza de que vos ante una determinada situación vas a obrar de un modo correcto. ¿Sí? Ok. Walla empezó como una fintech, hoy tiene licencia bancaria. Es un negocio que es absolutamente regulado. El negocio financiero es naturalmente regulado. Bancos, tarjetas de crédito, cualquier aspecto del negocio financiero es necesariamente regulado. Cuando trabajas en este sector es fundamental trabajar
muy fuerte la agenda regulatoria, pero también la agenda comunicacional. En Ualá, como en muchas otras empresas financieras, asuntos públicos está separado de comunicación. Yo estoy en un área que se llama asuntos corporativos, que está legales, cumplimiento y asuntos públicos, ¿sí? El cumplimiento de la norma, la gestión legal y la gestión de los intereses. En este caso, comunicación está en otra área, pero más allá de que esté en otra área, que es anecdótico o es estructural o responde al organigrama, trabajamos de modo conjunto. Recién, tanto Diego como Santi hablaban de no es tan importante ya como en otra época ser la persona de los contactos. Los funcionarios duran muy poco tiempo. Y además, el famoso, como se decía antes, el lobby a cuatro paredes o el ir a arreglar algo directamente en un organismo ya no funciona como tal. Hoy las discusiones ya se dan en un entorno muchísimo más público, en donde ahí hay que trabajar con la gente de comunicación, pero también tenés que trabajar con las cámaras que están incidiendo en la comunicación que tenemos. Mira, yo siempre tengo una visión, y lo dije creo desde el primer día que comencé a trabajar donde estoy ahora. Asuntos públicos es un área de gestión de intereses. Y todas las compañías tienen dos intereses que son absolutamente irrenunciables y permanentes. Garantizar su continuidad operativa y obtener las mejores condiciones para hacer su negocio sostenible. Esos son los dos únicos intereses permanentes que todo el tiempo va a defender un área. Después hay una agenda que es más de corto plazo, más reactiva, más proactiva. Y particularmente en las finanzas digitales, vos tenés una agenda regulatoria en donde hay cosas que ya han pasado en el mercado y tienen que regularse. ¿Sí? En el sector financiero no existe algo como lo no regulado. Lo que no está regulado próximamente será regulado o se está hablando sobre cómo ser regulado. De eso, por eso la agenda regulatoria es tan importante. Esos dos intereses son absolutamente irrenunciables. Después, en el mercado vos vas a tener actores que van a hacer fuerza por no querer cambiar el orden establecido y otros que sí. Generalmente nosotros como compañía estamos del lado mucho más armónico de querer promover cambios. No somos los únicos, hay decenas, cientos de otras empresas que están en el mismo sector. Entonces nosotros tenemos un poco el trabajo de cómo articular con otras compañías, con otras cámaras, la promoción de ciertos cambios y cómo administrarlos en el tiempo. Después, como toda empresa, hay áreas de negocio con las cuales vos vas trabajando para ver qué enfoque es mejor para abordar cada problema, pero en nuestro caso administramos el flujo de cómo mover nuestra gestión de intereses con el sector público, o a veces no con el sector público, con otros estamentos del sector privado. No es únicamente el sector público. El sector público es cuando te toca más la parte regulatoria, pero muchas veces para dar ciertas discusiones tenés que ponerte de acuerdo con otros estamentos del sector privado que muchas veces no piensan como vos. Claro. Y piensan de modo completamente distinto. ¿Puedo meter una? Sí, claro. Porque digo, habiéndolos escuchado también desde el punto de vista del periodismo político, y quizá vale para vos, Fer, también, si creen que en este contexto que están explicando debería regularse o legalizarse de alguna manera el lobby en la República Argentina, como pasa en otros países como Estados Unidos, ¿no? Donde algunos intereses se blanquean directamente y uno también tiene como hasta la carta más transparente para poder jugar a los que juegan y tienen que jugar ustedes. Gran pregunta. No, sí, a ver, yo creo que la Argentina tiene regulaciones ya. Me acuerdo cuando Vélez era ministro del Interior, hay normativas, si vos por ahí googleás nombres que te interesan, de pronto aparecen en una lista, estuvo en el Ministerio del Interior tal fecha, ¿viste? Digo, en vez de que eso ya ocurre, por ahí no hay una ley de lobby, hay infinidad de proyectos. Yo entiendo que DIR, tanto como el Consejo, tiene una posición pública al respecto. Mientras más transparente, cualquier regulación que haga transparente, ponga luz, sirve. Después, al contrario, lo pienso que es positivo, sí. El consejo que recién citaba Fernando tiene un centro que se llama el Centro de Gestión de Intereses, que hace 2 años intentamos plantear una discusión que por lo menos sentamos base con un decálogo de buenas prácticas. Chile tenés el lobby regulado. Como dice Diego, está bueno tener un ámbito donde la cancha esté marcada y donde vos sepas las reglas de juego. Como todo, puede ser que alguno quiera jugar con pelota de rugby y no de fútbol, y bueno, eso será parte también de esa exposición que se da. Pero hoy tenés, el acceso a la información pública, cuando vos, como decía también Diego, el pedido de audiencias, eso queda registrado.
Hay iniciativas parlamentarias de distintos legisladores, desde el caso, no sé, Pichetto, Stolbizer, Vicci, que han intentado por lo menos hacer una aproximación con proyectos y de intercambio también de información. El tema es que la Argentina nunca es buen momento para hablar de este tema, porque vos tenés elecciones intermedias cada 2 años y decís, bueno, un año electoral no es un buen año Hacer para... constante Claro, urgencia. entonces eso te lleva a generar quizás una discusión, ampliar la discusión y sumar, no sé, medios de comunicación, instituciones, ámbito académico, pero en mi caso y un poco también lo que vemos en el Consejo, es interesante que haya una regulación, que por lo menos, pero hay gente que piensa que no, que debería ser libre y que cada uno, de acuerdo a la ética y el compliance de las empresas, se pueda mover en la interacción con los gobiernos. En el rol de la consultoría, en lo que es el acceso a los funcionarios, hay veces que hay empresas que uno no puede acompañar, porque la empresa dice, no, preferimos que en esta reunión ustedes no participen. Esa es una discusión que a veces tenemos. Digo, nosotros, el trabajo no es un trabajo solamente de conseguir una reunión, sino a veces estar y ser parte de esa reunión, porque podemos llegar a plantear cosas en esa conversación que la empresa no puede decir. O mirar cosas que la empresa está enfocada en pasar determinados mensajes y que eso llegue a buen puerto y entonces el externo te mira la cancha como si fuera con una cámara desde arriba. Pero volviendo a lo del lobby, bueno, hay países también a nivel, no solamente Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, España ha desarrollado, todavía no está en proceso de conversación. Pero me parece que es una instancia interesante para plantearlo y quizás en esta Argentina de tanto cambio podría llegar a darse. Yo no Sí. estoy muy de acuerdo con. Por eso, con- por eso con está ese bien. tema. No, ya lo hemos hablado con Santi en privado y yo tengo una posición. No estoy muy de acuerdo en general, pero quiero dar mis razones de por qué. Primero, cómo cada país regula el lobby de un modo muy distinto. Es más, si vos ves en cualquier índice de transparencia internacional, los países que tienen mayor índice de transparencia no tienen ley de lobby. Por ejemplo, Noruega es el país en cualquier índice internacional más transparente. No tiene ningún tipo de ley de lobby. Pero hablando particularmente de los 2, 3, 4, leí muy bien 3 proyectos que se presentaron, pero creo que hay 5 dando vuelta. Son proyectos que tienen el foco puesto absolutamente en crear un régimen sancionatorio, pero no en controlar. Claro. Y acá estoy súper a favor de la discusión. Primero, lobby no hace únicamente gente de las empresas. Hay gente de personas de la organización civil, estudio de abogados, personas que se agrupan para hacerlo, personas que no persiguen un fin económico, pero sí tienen un fin económico en sí, personas que definen un fin cultural, etc. Una asociación civil que quiere cambiar el código penal para endurecer cierto tipo de penas. ¿Está haciendo o no está haciendo lobby? Bueno, yo creo que sí. Primero, entonces, da una definición sobre qué hacer lobby, que abre el campo para crear una ley y que el lobby salga de los funcionarios de las empresas y vaya a hacerse por otro lado, por un consultor, un estudio de abogados, etc. No es efectivo ese régimen. Y después, en los proyectos que vi, se crean regímenes sancionatorios, primero, con multas extremadamente severas como prohibirle trabajar de gestor de intereses a una persona o ponerle 50, 500 millones de pesos de multa a discreción de un funcionario elegido a dedo. Eso ya pasó antes. ¿Sí? Ya pasó antes y los resultados nunca fueron buenos. Entonces, lo que planteo es, hoy los organismos públicos tienen una batería de controles vinculados a la transparencia que no se cumplen. Cuando uno va a un organismo público, el famoso registro de audiencias, en la mitad de las veces se toma. Y las veces que se toma sale 6 meses más tarde publicado. Es más, en las provincias en donde están algunos de los legisladores que proponen esta ley, ni siquiera es difícil conseguir el boletín oficial de la capital de la provincia. Sí. A ese nivel. Sí, sí. Entonces, y además hay un derecho constitucional que es el de peticionar a las Eso. autoridades. Que no me gustaría que se vea moldeado por una ley que decida a dedo quién puede ir a peticionar o no. Yo creo que en la práctica, un régimen sancionatorio no va a solucionar nada. Hoy tenés herramientas de control y transparencia que tienen que cumplirse y en general no se cumplen. No se cumplen. Tengo una pregunta bastante táctica que tiene que ver ya con el trabajo en las empresas y el trabajo de Santi y quiero terminar con vos, Nacho. ¿Cómo te llega? Si alguna regulación corporativa de sus empresas implica que tengamos que hacer un cambio de algo, de lo que ustedes quieran, un cambio en un etiquetado, un cambio, lo que fuera, y necesita un cambio de estrategia de comunicación. En este caso, Santi, vos te juntás con una agencia de PR a diseñar este plan comunicacional
¿Cuánto incidís vos? Obviamente, me imagino seguramente en información de este cambio regulatorio. ¿Y cuánto ustedes incidan en el área de comunicaciones para que lo que comuniquemos esté ok, digamos, llegue con un impacto positivo a la opinión pública y en este caso que esta información llegue en forma correcta A los medios. a los Sí, medios? claro. ¿Me explico más o menos Sí, el sí, circuito? clarísimo. Yo lo que quiero entender es cómo es el circuito cuando la función de ustedes impacta en un cambio comunicacional de la compañía. A ver, El que quiera empiece. Me arranco con Danone. Danone tiene hoy corriendo 5 o 6 planes de comunicación. Todos tienen un objetivo de asuntos públicos. Ok, excelente. Entonces, por eso, reitero, de vuelta, una compañía que todos los días a las 8 de la mañana tiene que ser elegida y a través de esa confianza tiene una visión y esto se trabaja mucho con las áreas de marketing, claramente, porque obviamente los negocios tienen que ver con las marcas, tienen que ver con productos, ¿no? Ujú. Entonces, es imposible pensar las dos. Después, vos preguntabas al principio, bueno, pero ¿qué haces en el día a día? Después por ahí puede pasar que tengas que hacer un golpe, un toque táctico con un funcionario por una cuestión muy particular. Ahora, las cuestiones de largo plazo, no hay plan de gestión de intereses que no tenga un plan de comunicaciones, en el caso nuestro. Es imposible, hoy es imposible, salvo, reitero, que vos... Después, en la cadena alimenticia de los sectores, depende de dónde estés. Digo, ¿no? Si sos un sector estratégico que tu actividad puede salvar a la Argentina, porque vas a traer dólares, es distinto de si tu actividad es una más, ¿no? Entonces, ahí también depende también la definición de qué tenés que hacer. Claro. Y Santi, ahí como vos Sí. como consultor, Nosotros trabajamos a la par es más, tenemos clientes que compartimos, interactuamos con agencias de PR tranquilamente, a veces lo damos nosotros el servicio, a veces trabajamos con las estructuras de PR de las mismas empresas. Es estratégico porque también es una manera a veces de pasar mensajes, ¿no? De encontrar terceros validantes en esa comunicación. y esos mensajes, porque es importante el tema de la construcción de los mensajes, porque a veces el mensaje que tiene que ver con el área de asuntos públicos, de Public Affairs, es un mensaje quizás duro, pero hay que trabajarlo para que llegue a la opinión pública de otra manera. Sí. ¿Cómo lo trabajas ahí? Bueno, depende ahí qué estrategia tengas planificada. A ver, es interesante a veces orientar la conversación hacia un lado, ¿no? Después, digo, en esto, después fluye para donde van, digo, ahí uno planifica y después esto que vos decías, tenés que ir ajustando. Pero tenés un efecto cadena y quizás es interesante la visión de Nacho, que hoy los medios tienen una reducción de gente en las redacciones. Lo que antes hacían 5 personas, hoy lo hace 1. Entonces hay un flujo de información que a veces es muy de efecto cadena. Vos ves que cortan y pegan información, se ve quizás más en medios del interior. Y entonces te orientan una conversación y decís, pero pará, la voz del interior salió con un tema y después esto se fue para otro lado. Ahí es importante el monitoreo constante de esa conversación, no solamente de medios, sino en redes sociales. Nosotros de Asuntos Públicos lo usamos mucho en el sentido de pasar mensajes, Claro. pero incluso para que llegue a funcionarios, Claro, ¿no? Que esto claro, le llegue claro. a tal decisor. No es lo mismo que lo diga yo, que lo diga X periodista, ¿no? Como que te allana un camino de conversación. Pero ahí, ¿qué pasa si lo dice X periodista? Me parece que siempre llega de una manera distinta, con impacto y escuchándolo muy atentamente, la verdad que se nota mucho cuando detrás de un mensaje a comunicar hay una estrategia que obviamente tiene una parte de asuntos públicos y una parte estrictamente comunicacional. Se nota mucho, yo trabajo como periodista político con un montón de empresas con intereses muy variados y vos te das cuenta cuando, en esto, lo digo en lenguaje de streaming, están en bolas, Sí. y cuando vos decís, esto evidentemente está muy bien pensado. Después es muy interesante lo que marcás porque está en este momento de Argentina los medios tan golpeados en sus recursos humanos que muchas veces el mejor plan se choca con la imposibilidad que tiene un medio para... Y ahí está la habilidad que yo ahí sí destaco mucho. Bueno, el rol de todos, pero quizás los periodistas tenemos todavía un poquito más de vínculo con las agencias de PR, de
que a mí me gusta que avancen los tiempos digitales y esa cuestión del café o el llamado o el WhatsApp de último momento, digo, el punto a punto funciona. Sí. Me pasó otra vez con una empresa grande que evidentemente todo mi medio no le estaba dando pelota con algo y me llama, ¿viste? Alguien que uno le va adquiriendo confianza. Podemos tomar un café que te quiero contar algo, me pasa esto, estoy queriendo comunicar esto. La verdad que invertí un montón de guita en poder comer y no logro penetrar acá. Entonces, Pero ese también el llamado mensaje tiene que destrabó ser algunas atractivo. cosas. Totalmente. Si tenés un mensaje y metes un Claro. montón de guita en Pero comunicar algo entró que no le como- interesa a nadie, es un gran problema. Era bueno el mensaje en este caso. Si es malo, peor, pero Si entró no tuvo como en tanto el éxito, triángulo quizá de no las tan bueno. Bermudas de los problemas de los medios, ¿viste? Entonces justo el que lo atendió era un pasante. Y está bueno no perder, digo, solo para aportar un dato más, estamos hipermodernizados. Pero yo soy, ¿viste esta frase de moda de lo viejo funciona? Sin hacer Exacto. una oda al pasado, sí me parece que hay algunas cosas del vínculo humano y del punto a punto, que yo se los digo como periodista, sirve mucho. Y después, digo, depende qué vínculo adquirís. A mí, algún amigote me ha llamado y me ha dicho, Pero y che, la- si vos tenés llegada a tal, no me haces Nacho, y la pie para tal". sobreinformación, o sea, porque está bien, vos de repente la noticia la ves en 20 lugares distintos, comunicada de 20 maneras distintas, más los fake news, más todo lo que existe, digamos, es importante, me imagino, la credibilidad periodística hoy en día, habiendo tanta sobreinformación, Sí. de tanta cosa dando vueltas, ¿no? ¿Cómo lo ves eso vos en relación a este tipo de información? Bueno, por eso es importante que llegue a los medios Claro. relevantes y después hay una suerte de efecto derrame Ajá. donde obviamente después el más chiquito, incluso el menos creíble también te lo puede tomar, Claro. pero llegar a algunos lugares donde uno por ahí puede llegar a trabajar es importante y ahí de vuelta, ¿no? Primero un buen plan, está claro, esta es su área. Después que llegue bien a los medios y si se choca con alguna imposibilidad de los medios, porque a veces es verdad que los medios de comunicación están viviendo Ajá. momentos turbulentos, no perder eso de antes, que es ese punto a punto, ese llamadito, ese café, ese pedido por ahí de favor, que pasa mucho, ¿no? Che, Nacho, ¿me ayuda con esto? Y yo muchas veces, viste, también llamás a otro, pero no por decir, yo te ayudé hace 2 semanas. Viste, No, por ahí pero vos es un después me ida y das vuelta. otra mano. Me parece Sí, que sí. se ha vuelto muy humano Totalmente. y muy analógico en un punto. Está buenísimo para machearlo con todo lo digital que pasa hoy en Hay día, un ¿no? gran cambio. Hace 20 años los medios controlaban la creación del mensaje. Cuando yo empecé era periodista, tenía 20 años. Los medios generalmente controlaban la creación del mensaje y la distribución del mensaje. Hoy siguen controlando la creación del mensaje como elemento validador, pero la distribución ya no la controlan. Totalmente. De hecho, hoy estoy seguro que hay momentos, cortes tuyos en televisión, que fueron mucho más vistos, repetidos en YouTube y TikTok, que en el canal mismo de televisión. Y en empresas digitales no te dejo de incluir en la comunicación no únicamente al equipo de comunicación, con el cual no solamente compartimos nuestro plan y nuestro día a día, sino también al equipo de producto y al equipo de marketing. Cuando tenés que controlar la distribución y producto también, cuando vos tenés una aplicación que todos los días la abren 2 millones de personas y la miran bastante tiempo, es un elemento de comunicación. No quizás de comunicación periodística, porque la comunicación periodística tiene otra demanda, la comunicación mediática tiene otra estructura de movimiento, pero hoy hay muchísimas empresas que tienen aplicaciones que las ven millones de personas todos los días de modo directo. Literal. Y hoy las empresas pueden trabajar la comunicación de modo muchísimo más directo de la que pueden trabajar antes. Los medios son, desde mi punto de vista, desde la perspectiva de asuntos públicos, extremadamente relevantes, porque no es lo mismo que una cosa la diga un periodista bien reputado que la diga un X, pero hoy también tenemos que pensar que hay personas que no son periodistas, que están participando del ecosistema mediático, probablemente digital, mucho más que tradicional, y son grandes constructores. Sí, sí. Mira, Y tienen mucha Pará que penetración. me quedo con eso, ahora vamos a ampliar un poco eso, pero Qué conductores. Nacho Girón se tiene que ir. tenés que ir. Voy a una transmisión internacional, te juro me quedaría horas. porque Muchísimas gracias. Esta es la verdadera pasión. Y te quiero, no por cuidarte los chivos, pero qué buen termo, nunca se ve una cosa así. Y qué buen vino me voy a Y un tomar vino, ahora. ¿estás a tomar? Digo, haciendo lo que hay que hacer Ah, ¿no? para impresionante. sostener el No, gracias, Nacho. No, pero de verdad, Ah, espectacular. está buenísimo, gracias por haber estado. No, gracias Es un a termo de ustedes. Stanley que Qué- nos acompaña. Qué El mesa chivo. grosa. No. No, es que espectacular, de No, verdad. acá, un vino Eh, de Palasco Wines. Gracias por la invitación. Y esto también resume, o sea, aporta, yo creo, al debate, porque esta es la vida de un periodista. Está ¿no? muy bien. O sea, donde de repente estás entrecruzado con aire. Entonces, si ahora me llamara alguien de asuntos No, públicos, sos- yo le digo, che, pará, aguantame, que estoy Que entrando sos con un aire. gran periodista y bueno, CNN te espera. Gracias, Nacho, querido, por haber estado. Gracias, Un gracias, amigo, gracias. un aplauso. Y bueno, lo dejamos ahora con Palasco Wine que nos acompaña y enseguida volvemos. Quédense acá. ¿Qué es lo que te hace una persona única? Es todo aquello que te lleva a crear lo diferente, a pesar de tus más grandes miedos.
la ferocidad de tu espíritu, que se movilice entre la multitud, que protege tus esfuerzos y materializa tus aspiraciones. Ferus. Libera tu espíritu. Bueno, y acá volvemos. Bueno, agradecemos a Nacho que se tenía que ir. La verdad que un placer que haya venido. Para nosotros, imagínense que es tener a Nacho conmigo acá sentado. Este es un espacio que arrancó hace poco. Para que sepan, estamos en la segunda temporada acá de Stream PR, en esta nueva casa. Es el segundo capítulo del año 2026, que la verdad estamos felices de hacer, y con esta mesa maravillosa. Yo quiero agradecer, antes de seguir, a toda la gente que nos mira cada día, que nos sigue en todas las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, bueno, también en YouTube y en Spotify, que pueden ver los capítulos. Así que el que no se suscribió, ustedes no sé si se suscribieron, suscríbanse, Ahora, por favor. Así les llega la campanita con los nuevos capítulos. Y muy contento también de todas las marcas que nos acompañan. Muchísimas gracias de verdad. En especial a DIRCOMS, al Consejo de Relaciones Públicas, a CASIA, a la Red de Comunicaciones Internas, que son las instituciones de Argentina que nos nuclean a todos los que trabajamos en comunicaciones y que nos acompañen acá en Stream PR. La verdad que es un placer. Y bueno, gracias a ustedes. Estamos con grandes profesionales de los asuntos públicos de nuestro país. Y Juan Pablo, me había quedado con algo que recién decías vos, que tiene que ver con estas nuevas formas de comunicar. Si bien, bueno, en algunos casos ustedes están un poco separados, hay mucha gente que están juntos, y cómo ven, también creo que tiene que ver mucho, Santi, con esto, la recomendación de todos estos canales de comunicación que hoy existen. Porque no solo existen los medios, que siempre fueron tradicionales, pero hoy hay un montón de lugares, como el caso de los streamings, que hoy realmente ocupan muchísimo tiempo de todas las generaciones, con muchos temas, las redes sociales, la prensa, donde las noticias salen por todos lados, donde seguramente las noticias de sus empresas, de acuerdo, bueno, a sus sectores, se ven muchísimo, y donde hay mucha regulación y muchas cuestiones relacionadas a los asuntos públicos que salen por todos lados, sí, y que muchas veces ustedes no pueden quizás controlarla. ¿Cómo ante una crisis, ante una crisis de una compañía de ustedes que impacta en lo que tiene que ver con los asuntos públicos, cómo lo manejan? ¿Me explico más o menos? Sí. No, da sentido. A ver, depende acá hay un tema, a veces volvés a lo tradicional, esto que decía Nacho recién, sí, de esa agenda pública, que hay temas que tienen mayor pregnancia que otros, claro, y esos quizás son parte de la conversación de redes sociales, de X o TikTok. En sí, el medio tradicional tiene una lógica totalmente diferente. Ahora, el consumo, nosotros nos pasó hace muy poquito, nosotros hacemos reuniones con estudiantes de carreras de comunicación, vinieron alumnos, eran 12 de los últimos años de la carrera de comunicación y de periodismo. Cuando le preguntamos cómo se informaban, qué leían, medios papel ninguno, medios online tampoco, seguían algunos periodistas por los cortes en las redes sociales. Entonces, eso te hace perfiles de 22, 23, 24 años que pasan después a trabajar en las compañías y en las empresas. En ese sentido, la crisis te puede explotar, y vuelvo a la primera parte de la pregunta, desde cualquier lado. O sea, digo, el empoderamiento que tiene el vecino, el usuario, a la hora de comunicar y de generar, a veces en una agenda informativa que no hay temas, vos decís, no hay tema, y vos decís, ¿cómo entró esto? Que quizás ayer no hubiera tenido posibilidad de ser parte de esa agenda pública. Bueno, ahí inciden las estrategias que uno puede plantear, y hay veces también es esa coyuntura. Yo tomo lo que decíamos antes del medio, y esto que recién planteaba Juan, el medio periodístico te legitima la información. Yo me inicié haciendo prensa política, y antes de mandar una gacetilla de prensa a un medio, lo que buscaba en su momento era que pase por una agencia de noticias para que te valide periodísticamente la información. Quizás eso hoy uno lo hace a través de los líderes de opinión. Digo, no es lo mismo cuando la agenda informativa va para un lado, que cambia a través. O sea que de las redes sociales. en la temática de ustedes, de los asuntos públicos, de las public affairs, siguen sintiendo que la validación de la información, cuando hablan de cualquier tema relacionado a ustedes, la siguen teniendo la prensa tradicional.
A ver, yo la visión que tengo es que uno cuando va a la confirmación busca el medio de información o los periodistas. La actualización no, o sea, vos te enterás de, por ejemplo, un cambio de gabinete, vas a Twitter X a ver quién es el próximo funcionario. Pero la validación la buscás en la figura de quizás de la personalización del periodista. Yo creo que todos buscamos figuras validantes para información. No necesariamente esas figuras son periodistas. Bien. Hoy. Bien. Como dije Buen antes. punto. Y por ejemplo, ¿quiénes son? Porque me interesa mucho, yo se los comenté, este programa lo ven muchos chicos que están estudiando. Entonces, ellos sabemos lo que es un mapa de público, ellos están muchos casos aprendiendo cómo se construye un mapa de público. Y nosotros trabajamos de esto, ¿no? De impactar en públicos. ¿En qué públicos impactan ustedes? ¿O qué buscan impactar? Mira, para terminar lo de antes, generalmente hace unos cuantos años atrás, los periodistas anticipaban noticias políticas. Ok, Cambio de gabinete, etc. Hoy lo hacen los mismos funcionarios. Toman la iniciativa y toman el control de la conversación. bien. Hace los últimos cambios de gabinete que tuvimos, el mismo presidente los anunció. Antes, En X, en X, sí, generalmente se utiliza X. que es el medio de comunicación. Me parece ¿no? súper interesante Sí. el uso de redes sociales que está haciendo el nuevo alcalde de Nueva York. Ok, Sí, logró 1.040.000 votos y la mayor circulación de sus mensajes fueron en redes, no fueron en medios, en los últimos reportes que leí. Vinculado al tema crisis, a una crisis tiene que responder toda la compañía, no solamente un área. Y ahí lo viejo funciona. Si no tenés un manual de crisis, no tenés bien ensayados los procedimientos, no sabés cómo reaccionar, no tenés los escenarios de riesgo bien armados y no tenés profesionales probos que puedan responder, lo más probable es que cuando tengas una crisis tengas un problema enorme que pueda dañar enormemente a tu compañía. Pablo, ¿y ahí trabajás con la gente de comunicaciones? ¿La tenés ahí cerquita? Con la gente de comunicación, legales, asuntos corporativos. Bien. Eh, O sea, son parte del comité de crisis, asuntos Es correcto. públicos. Bien, Correcto. porque decía Diego que forma parte de la mesa del CEO, así que por ende... Sí, sí, sí. Sí, cuando decimos crisis, porque quizás habría que entender qué tipo de crisis, ¿no? Claro. Pero para no... O un para- issue, quizás. No, Sí. Cuestiones Sí, sí. Que nos movilicen un poco el día a día tranquilo que tenemos. no todos los problemas que tenés tienen el mismo orden de que- magnitud. tampoco. Exactamente. Sí, Por sí, eso, sí. lo que nos hace, digamos, sentarnos un poco más derecho y decir, bueno, a ver, esto tengo que leerlo. Sí, sí. Acá tengo que llamar a Santi para que me dé una mano porque esto, la verdad, nos va a cambiar el día. Sí, yo creo que, bueno, voy a estar orgulloso de lo que estudié, de lo que trabajo, y de mi historia y un poco para... Yo creo que somos los únicos Sí. en una compañía que sabemos hablar 2, 3, 4 dialectos distintos. La gente, A ver. no, todos hablan español, entonces no, para un funcionario una palabra es distinta que para un periodista, que para un CEO, que para un director de marketing, que para un director de compras o de ventas. Nuestro rol es un poco ser, no pertenecer a ningún lugar y poder traducir todo en beneficio de la compañía. Yo a veces vengo de familia de abogados, pero a veces lees cosas escritas por abogados y decís, che, esto sí, hay que leerlo como si esto fuese a salir en los medios. Ajá. Digo, y cuando le digo eso a un abogado, dice, vamos a reformularlo. Creo que parece, y reitero, vos mencionas mucho el tema de los chicos. Sí. Yo creo que la formación cultural hay que leer, digo, no queda otra. Es decir, si yo tengo que entender de leyes, yo no soy abogado, pero tengo que entender de leyes, y después tengo que entender de cadena de valor, y tengo que entender de tambos y agricultura regenerativa, y de fórmulas de yogur y bajar de azúcar y subir no sé qué proteína, y tengo que entender de proteínas, tengo que tener un nivel de comprensión de texto que me lo tiene que traer mi formación, no hay manera. Ok. Si no, sos un instrumento, sos Pero también alguien hay que tener tiene una inteligencia habilidad. emocional. Digo, Sí, y esto sí. en cualquier orden de la vida funciona del mismo modo. Nadie a las diferentes personas con las que interactúa a lo largo de su vida le habla del mismo modo a todos. Claro. Porque Bien. sería imposible comunicarse. Pero es Bien. algo que es absolutamente sentido común. No, pero lo que mismo está pasa en diciendo, estas posiciones. lo que está diciendo me parece que es clave, me parece un concepto súper actual en comunicaciones, que tengamos que hablarle a cada uno de los públicos de manera distinta. O sea, porque no, el público que lee redes sociales no es el mismo que lee un diario. Y de El modo que- asertivo y honesto, si a veces te equivocas, no está mal decir, me equivoqué, Seguro, nos definitivamente. equivocamos, vamos a tomar otro camino. Mira, algo que tiene el streaming es que como nuevo medio de comunicación, que ya no es tan nuevo, pero bueno, vamos a decirlo de esta manera, más a lo que están acostumbrados ustedes,
es que te puedes equivocar y Sí, no sí. pasa nada. No pasa nada. Y esto se lo digo porque yo armé este espacio y yo trabajo en comunicaciones y nosotros está mal equivocarse. Y acá, yo qué sé, te puedes equivocar perdón, me equivoqué y seguís. Entonces, creo que también está bueno. Me parece que es mucho más hoy genuino decir me equivoqué y corregir y seguir que, digamos, que estar estructurado y volverse loco. Me parece que ¿Sabes qué? es Estar más humano. que me equivoqué, hay que estar dispuesto a cambiar de opinión. A cambiar, exacto. En algunas ocasiones a mí mismo me ha pasado en mi trabajo, teníamos una forma o un pensamiento sobre cómo abordar un determinado tema. Sí. Y en el medio me ha tocado a mí decir, no es la mejor forma. O me convencí, es de otra forma, lo tenemos que cambiar. Y eso crea confianza. Pensar que... Claro. La verdad no sé de dónde viene esta cuestión de que alguien no se puede equivocar y tiene que ir hasta el final de las consecuencias con lo que piensa. No es en la vida, no, Claro. no existe. Sí. Obviamente, no puede haber una equivocación que sea por negligencia, por impericia, está claro. Pero más que hablar de equivocaciones, creo que hay que estar mucho más dispuesto a cambiar de opinión y a repensar las cosas que antes. Qué bueno. En general. Bien. En asuntos públicos y en los tiempos que vivimos. Definitivamente. Muchachos, la verdad es que aprendí un montón. La verdad que me quedaría muchísimo tiempo. Muy, muy rápido, en 2 líneas, pues tenemos que cerrar. Vuelvo a los chicos. Un consejo, porque la verdad nos pasó con el capítulo de comunicaciones internas, decir, bueno, a ver, si un chico después de escuchar esto dice, yo quiero trabajar en comunicaciones internas, en externas, si alguien que está estudiando relaciones públicas, acá tenemos a Gonzalo, que es un pasante que está con nosotros, y él ahora, háblenle a él y si él quiere estudiar o quiere trabajar en asuntos públicos, ¿por dónde tiene que ir? O sea, ¿cómo llegan donde están y ustedes qué consejos le darían a un estudiante? Bueno, insisto con la formación. Bien. Me parece que... sí, me parece, como dice Juan Pablo, el tema de la empatía. La empatía significa ponerte sintonizar en cómo conversa el otro. Ajá. Entonces, vos hablas muchas veces con políticos a los que nos apasiona la historia, nos apasiona la política, nos apasiona escuchar que alguien no viene solamente a quejarse porque quiere ganar más plata. Pero esa empatía te ayuda, digamos, ir a hablar al Ministerio de Salud del gobierno anterior es muy distinto de ir a hablar al Ministerio de Salud de este gobierno, con palabras que no debes usar o debías usar. Digo, y eso te lo da también esa plasticidad. Y el otro día en una formación interna nos decían abrazar la ambigüedad. Ujú. Y entonces éramos todos directivos de la compañía. ¿Quién no le gusta? ¿Quién se siente incómodo con esto? El 80% levantó la mano. Yo levanté la mano que me siento cómodo con la ambigüedad. Creo que es un poco tener esa plasticidad, pero la plasticidad te la da también, reitero, tener recursos previos. Ese es mi consejo, digamos. Santi. Para mí, a ver, es como cuando de carrera de grado estudié periodismo, comunicación y después periodismo, que te iba a definir si me dedicaba al periodismo o a la comunicación institucional, y después terminé en los asuntos públicos. Al periodista que pasaba por agencia de noticias tenía una capacidad de trabajo que el que no pasaba por agencia de noticias. Yo creo que pasar por consultora, por el trabajo de consultoría, te da una ductilidad y una capacidad de entrar y salir de los temas, que después eso va a terminar digo, si uno va al mundo corporativo, en esto que decía Diego de la profundización de los temas. Digo, el nivel de conocimiento que tiene él de su industria no lo voy a tener yo nunca, porque yo tengo que tener conocimiento de energía, consumo masivo, energías renovables. Pero esa mirada heterogénea también Claro. te ayuda Te ayuda después a focalizar Bien. en lo que él quiere. Para mí es pasar por un trabajo de consultoría, y a los estudiantes de ciencias políticas o egresados de ciencias políticas es un muy buen ámbito la consultoría. Se pueden cambiar acciones que tienen que ver con la vida de la gente desde la consultoría y desde las empresas. O sea, no es solamente hacer carrera pública. Digo, desde el trabajo corporativo modificás el día a día de tu ecosistema. Digo, me parece que eso también para el tipo que estudia ciencias políticas, decís, mira, yo quiero dejar algo, bueno, por ahí también está el canal. Yo estudié comunicación y después estudié economía. Ajá. Fue bastante heterogéneo. Mi formación, trabajé muchos años en medios y en esta profesión hay médicos, hay abogados, hay contadores, hay economistas,
hay gente que hizo ciencia política, gente que es periodista, gente que no tiene un título universitario formal. Vean a la universidad como un habilitador. Lo que dijo Diego me parece súper importante. El capital cultural para poder desarrollarte es absolutamente clave. Y humildemente creo que para trabajar en asuntos públicos tenés que saber ejercer soft power. Saber convencer a los demás de lo que estás diciendo. Y eso no se aprende en la universidad generalmente. En la universidad te enseñan hard power. Bien. Si aprendes a influir en otros, o por lo menos tenés ganas de aprender a hacerlo, me parece que con una buena formación es un buen inicio para empezar a trabajar. Súper interesante. Espero que hayan visto o escuchado este capítulo con mucha atención, porque la verdad fue súper interesante. Gracias, Santi y Rosy, por estar acá, director general de Arena Pública Consultores, a Juan Pablo de Santi, gerente de Asuntos Públicos en Ualá, y a Diego Buranello, director de Asuntos Corporativos de Conosur de Danone. Muchísimas gracias por haber estado. La verdad que Gracias, un Farla, placer pasamos enorme. Tengo por acá. Vamos a tomar vino. dale. Muy bien. Ahora les toca a Esto lo ustedes. permite el manual de compliance. Esto lo permite. Una muy buena Esto lo bodega. permite. Hay que gran preguntar el bodega. precio, hay que preguntar Esto, gran bodega, Falasco Wines. Gracias. La verdad que muchísimas gracias y quiero, bueno, sea un momento de agradecimiento por mi parte a Noticias D que nos acompaña, que es una plataforma de distribución de contenido que es ideal para que tus noticias lleguen a una audiencia objetivo en barrios, provincia, país. Puedes hacer un selectivo a dónde querés llegar e impactar con tus noticias y también inclusive elegir los medios, que es recomendado para agencias de medios, de comunicación y equipos institucionales. Así que pruébenlo, que está buenísimo, es súper cuantitativo y nos sirve mucho para todos los que trabajamos en comunicación. Para terminar, muchísimas gracias. Gracias a todos las empresas que nos acompañan, a DIRCOMS, al Consejo de Relaciones Públicas, a CASA y a la Red de Comunicación Interna. Gracias a Falasco Wines, gracias a Stanley, al Grupo Mendizábal, también a Noticias D, gracias de verdad. Síganos en las redes sociales con StreamYard OK. Se va un nuevo capítulo. Nos vemos la próxima. Y miren todos los que están antes, que están buenísimos. Gracias a los invitados. Un aplauso para ustedes. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Es repensar para crecer, darle más fuerza a lo que es, con cada idea iluminar y a cada paso conectar, con cada historia emocionar.